Esto de las oraciones, ahí encierran algún tipo como de temor por el corset en el que nosotros nos hemos ubicado más de una oportunidad, pero San Ignacio dice textualmente que los ejercicios espirituales tienen el nombre, la oración, de los ejercicios, que es todo modo de examinar la conciencia, meditar, contemplar, vocal, mentalmente y otras operaciones. Como que hay muchas maneras, muchos modos de rezar. Y desde aquello que nos enseñaron nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, de rezar el Ave María, el Padre Nuestro, y hasta llegar a decir, respirar mirando el cielo, también es un modo de oración. Ignacio deja abierta la posibilidad diciendo todo modo, es decir, y es un proceso. ¿Qué significa un proceso? Que no se nace sabiendo orar y nos vamos a ir a la casa del Padre probablemente con buena parte del camino sin recorrer, pero vamos a ir aprendiendo de a poquito. Es decir, un proceso, y para los que recién comienzan este camino de la espiritualidad ignaciana, es bueno que por allí bajen el temor o las expectativas de hacerlo bien, hacerlo mal, porque fundamentalmente, como dice Teresa de Jesús, es un trato de amistad. Y San Ignacio, cuando plantea esto de rezar, dice, tenemos que hacerlo como quien habla, un diálogo, desde la humildad, porque nos estamos dejando mirar y escuchar a quien nos creó, que es el Señor Dios, que lo hace por un acto infinito de amor. Por supuesto, con la fe a la que nos invita el Señor, y fundamentalmente como una acción de gracias permanente. Es decir, gracias, Señor, porque me estás escuchando, gracias porque me estás dando la oportunidad de comunicarme con vos. Esa novedad que tiene el cristianismo, que es un Dios que se hizo pequeñito y es uno más de nosotros. Entonces, ¿por qué no aprovechar a hablar, como dice San Ignacio, cuando yo me voy a juntar con un amigo, una amiga, cuando voy a juntar con alguien, no me voy así como estoy, en chancleta, en el deshabillé, con los ruleros puestos, sino que me preparo con cierta disposición especial. Entonces, esas actitudes son las que tengo que revisar. ¿Cómo voy? Voy a ir a charlar, che, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo estás? Preguntarle cómo está él, cuál es su situación, o voy a hablar y contarle todo lo que yo. Eso es de alguna manera lo que Ignacio invita, es decir, pararme y decir, che, voy a rezar. Entonces cuando voy a rezar me freno, me paro un poco como lo que ya compartieron en el bloque anterior, es decir, darle tiempo, darle preparación y todo lo demás. Voy a tratar de no quedarme mucho en esto. La preparación, la oración y el examen son las tres grandes partes que tiene la oración ignaciana. Pero fundamentalmente nos vamos a detener en el punto 2, que es la oración, que tiene tres partecitas que son unas grandes partes en cuanto a la profundidad y la densidad que tiene. Uno es el preámbulo, el otro la oración propiamente dicha, de la que nos vamos a ocupar enseguida, y la otra es el coloquio, la charla, y terminar con un Padre Nuestro, como dice San Ignacio, o alguna otra oración. El preámbulo, esto que tiene que ver con el caminar previamente, ¿no? Esto, la idea de decir, bueno, a ver, me preparo, a dónde voy, qué voy a hacer, con quién me voy a juntar, y tener listo esto que llama San Ignacio los puntos, que son pequeñas expresiones, imágenes, ideas que nos hayan quedado cuando nosotros leímos el texto que se nos propone para la oración. Es decir, cada uno es el artífice de sus propios puntos. Cuando
leemos un pasaje del Evangelio que se nos propone, aquella palabra, aquella expresión, aquella imagen, aquella sensación, aquel aroma que nos evoca, todo eso que nos impactó, me quedo con una y con esa es la que voy a hacer todo el trabajo propiamente dicho de la oración. Y ustedes ya lo vieron, tengo que utilizar todos los recursos posibles, vimos el lugar, el modo, la posición, el día de el día de la semana, la hora del día, si solo, acompañado, todo eso que ustedes ya vieron antes, que tiene que ver con lo que Ignacio llama adiciones, y que hoy le llamaríamos en lenguaje moderno tips, ¿no? Es decir, los tips para hacer una buena oración. Los puntos, esto que les mencionaba yo recién, que tiene que ver con el modo en que yo me conecto con lo que se me propone para rezar, y que son eso, ni más ni menos que la antena más sensible que yo tengo, que pesco y capto algunas cuestiones, algunas frases, son las que voy a poner en consideración dentro de la oración. Y se llaman así justamente porque son pequeñas cositas muy puntuales, y entonces San Ignacio le llama puntos. En la jerga, digamos, de los ejercicios, todo el mundo dice quién va a dar los puntos, quién prepara los puntos. En definitiva, el que va a proponer un conjunto de material para que cada uno de los ejercitantes, en este caso ustedes, elijan, son los puntos para rezar. Qué sé yo, acá hay un ejemplo de las bienaventuranzas. Por ejemplo, si me impacta la primera y escribo bienaventurados los pobres, nada más. O pobres en cuanto que necesitan de otros. Bueno, algunas de esas consideraciones de lo que a mí en el momento presente, en la circunstancia histórica que me encuentro, me impacta. A lo mejor este mismo pasaje hace 2 años atrás me hubiera impactado de un modo diferente. En definitiva, la oración propiamente dicha arranca una vez que yo ya tengo los puntos como decididos, como bien especificados. Y entonces yo me pongo en presencia del Señor, pero de un modo consciente. Es decir, San Ignacio propone que por el espacio de tiempo de un Padre Nuestro, considerar que estoy en la presencia del Señor, cómo Él me mira, cómo me atiende, me da bolilla. El Señor siempre está presente en nuestra vida, como cuando una mamá o un papá, un tío, una abuela lleva a su niño a la plaza y no está encima, pero lo está mirando, lo está observando. De repente, más de una vez nos habrá pasado, los que hemos tenido esa experiencia, que el niño nos pierde de vista, pero de repente mira y nos enfoca y recupera la seguridad para seguir haciendo lo que estaba haciendo, estaba jugando. Bueno, esa es un poco la actitud con la que nos tenemos que conectar con el Señor. Es decir, es mi papá el que me creó, con él voy a hablar, y él me va a escuchar, porque siempre me está escuchando. Yo ahora voy a decir, me está escuchando, en este momento me está escuchando, entonces le doy toda la trascendencia que ese encuentro personal tiene. Si pierdo la conciencia de que estoy con el Señor dialogando, la oración medio como que se aplasta, se desinfla. Entonces, bueno, tomo el pasaje que voy a rezar, el texto que se me propuso, y yo hago una petición concreta, porque acá viene esto que seguramente lo mencionaron en el bloque anterior, esto de la oración, es decir, ¿a dónde voy y para qué? Hablo con el Señor, ¿y para qué? ¿Qué le pido? ¿Qué le quiero agradecer? ¿Qué le quiero ofrecer? Es decir, no es una cosa así a la Bartola, bueno, a ver qué sale, sino una cosa muy consciente. Por eso San Ignacio insiste mucho en esto de repetir, el método que al principio parece medio como dirigista, conductista, cuando en realidad es una manera de
ir lanzándonos a esta aventura de la oración, hasta que salimos pedaleando solos, sin las rueditas de la bicicleta. Entonces, una de las oraciones que San Ignacio propone, pero que puede ser cualquiera, es que te conozca, que me conozca, es muy bonita, decirte al Señor, que yo te conozca y que yo me conozca a mí mismo, porque yo soy cristiano en cuanto que sigo a la persona del Señor Jesús. No sigo una idea, una doctrina, no una ideología, no una carita buena, sino a una persona concreta. Y según la etapa en la que nos encontremos de los ejercicios, buscaremos reconocer nuestros propios pecados, que seamos abiertos al llamado del Señor. En definitiva, receptivos al fruto, y acá hay una palabra muy fuerte, fruto, no resultado de la oración. No hay resultados, no somos resultadistas. Me fue re bien, fantástico, ¿no? Sino dejar como con el tiempo, cuando llegue el momento de la cosecha, digamos, aquí está la uva lista para comerla en la mesa o para mandarla a la bodega. Dijimos que hay distintas maneras de rezar, distintas actitudes. Y cuando nosotros empezamos a desmenuzar cada uno de los puntos, es decir, a concentrarnos en aquello que preparamos, van a haber una serie de asociaciones, vamos a encontrar cosas agradables, cosas no tanto, algún ruidito de lo que nos molesta, y eso es fundamental tenerlo presente para que al final de la oración, cuando llegue el momento, hagamos nuestro examen. Es decir, ¿qué hubo ahí? ¿Por dónde pasó Dios? Y el coloquio es una conversación. Es una charla, cuando terminamos la oración propiamente dicha, de hablar con Jesús, decirle, mira Jesús, siento esto, me pasó aquello. A ver, conversar, como San Ignacio dice, como un amigo habla con un amigo, a ese nivel. Y no es un invento de San Ignacio, sino que en el Evangelio está. Ya no les llamo siervos, los llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Es decir, animarnos a trabajar desde la posición que el Señor nos regaló, no la que nosotros nos ganamos, no nos ganamos nada, pero sí diciendo, Señor, gracias porque me consideras amigo, quiero comportarme con vos como tal. ¿Mm? Hay varios modos de rezar, una clasificación, por así decirlo. Está el examinar, que es un simple trabajo de desmenuzar, está el considerar, que esto es evaluar qué es lo que me dice, por dónde va. Está la meditación, que es un poquitito más en profundidad, ya lo vamos a ir desmenuzando cada uno. El contemplar y reflectir, quizá la parte más difícil porque requiere más de nosotros una gimnasia que se va adquiriendo con el tiempo. La repetición es también otro modo de orar. San Ignacio en muchas ocasiones, en el mes de ejercicio, en distintos días, nos dice repetir la oración de la mañana o repetir la que con más gusto se sintió o con más disgusto se sintió por ahí, porque hay algo más para escarbar. Y la simple repetición de algo nos muestra facetas diferentes, ya quedándonos con aquello que asomó. Y la otra es con los sentidos. Esto que tiene que ver con ver el tacto, el gusto, el olfato, el oído, la vista y demás. Entonces, arranquemos con la primera, que es la meditación. Y la meditación tiene como característica sobresaliente que usamos lo que Ignacio llamaba las 3 potencias del alma, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad. La memoria tiene que ver con esto de volver a pasar por el corazón, recordar, recordis, que viene de volver a pasar por el corazón aquellos sentimientos, afectos, aquello que sensiblemente nos genera los puntos que hemos preparado de la oración. El entendimiento tiene que ver con hacer
una asociación lógica, una deducción, una conexión entre una cosa y otra, y que está muy asociado con con lo que nosotros diariamente hacemos, ¿no? Es decir, decidimos un poco utilizando la cabeza, y a veces nos olvidamos que esa decisión parece que nació de nuestra racionalidad, primero arrancó por lo que nos impacta el corazón. La adhesión o el rechazo hacia distintas cosas siempre es el punto inicial a partir del cual nosotros armamos nuestro esquema mental, y por último nos movemos mediante la voluntad. Entonces, en la oración se ponen, cuando meditamos, estos tres procesos que no son secuenciales, sino que es una mezcla de operaciones internas que difícilmente las podamos desagregar, pero que siempre desembocan en algo que decidimos hacer, que rechazamos, que optamos. Siempre decimos, esto me gusta, no, esto no me gusta, esto lo quiero, esto no lo quiero, pero siempre a partir del jueguito de estos tres elementos. Generalmente lo más habitual en las oraciones que hacemos nosotros es esto, la meditación. Por supuesto, la preparación tiene que ver con esto de seguir el tema que se nos propone, los puntos y demás. Y lo que nosotros tratamos de conseguir es el fruto, pero no el fruto como el resultado voluntarista de mi oración, sino como lo que se nos regala cuando nos disponemos desde la gratuidad de Dios. Es decir, esto decimos, no me quedo quietito, dejo que mi corazón, mi mente haga su trabajito. Estoy tratando de buscar aquello que me va pasando y lo voy como reteniendo para que al final de la oración haga el examen correspondiente. Haciendo siempre una petición concreta. Una petición concreta que tiene que ver con aquello que San Ignacio nos dice, es todo lo que yo haga, diga, piense, ordenado para mayor gloria y alabanza de su divina majestad. Es decir, que no busque yo que el Señor me dé lo que quiero, que me confirme lo que ya decidí, no, que yo lo que surja de mi oración sea para gloria de Él. Y como San Anselmo, algunos se lo atribuyen a San Anselmo y otros, no recuerdo a qué obispo es, el obispo de León, que dice que la gloria del Señor está en la alegría del hombre, en la libertad del hombre, algo así es decir, la mayor gloria de Dios es que todos nosotros seamos plenos en Él, no es ninguna otra cosa que eso. La contemplación, que por ahí lo hemos repetido muchas veces cuando rezamos el rosario, cuando decimos en este misterio contemplamos, y lo enunciamos como que contemplamos, pasamos de largo. Y la contemplación es un modo de orar que personalmente siento que es el más bello de todos, ¿no? No significa que sea el mejor ni mucho menos, porque tiene mucho de arte, ¿no? San Ignacio dice, imaginar la escena que se nos propone, con las personas, y como si yo estuviera allí. San Ignacio dice, como si presente me hallase. Es decir, yo estoy ahí de tal modo que puedo escuchar lo que dicen, ver lo que hacen, sentir los aromas, los ruidos, lo que se dicen unos a otros, la expresión, en qué tono y demás. Es una manera muy, muy bonita porque nos involucra con mucho más de nuestras potencias, pero además nuestra sensibilidad personal. Hay una canción muy bonita cuyo estribillo dice: María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. No sé si ustedes la han escuchado. Y es una canción a partir de un escrito de San Alberto Hurtado, que él miraba a María
con el niño Jesús en sus brazos, y cuando María lo miraba a San Alberto, el niño también miraba en la misma dirección. Es decir, se sentía mirado por Jesús porque también María lo miraba. Es decir, hay muchos sentimientos muy bonitos que pueden salir de eso, y tiene mucho de arte, mucho de sensibilidad. Y obviamente requiere un poquitito más de dedicación, más de silencio, más de separación del ruido. Y San Ignacio dice, primero, después de la oración preparatoria, esto de decir, pedirle al Señor que siempre hagamos la voluntad de Él, lo sigamos, no busquemos nuestra propia certeza, sino en la certeza en Él. La composición del lugar, es decir, imaginarme la escena, ver qué es lo que hay, quiénes están. No hay que inventar nada, pero tampoco hay que reprimirse en dejar que la imaginación haga lo suyo en cuanto a qué es lo que estamos mirando. Pero todo esto que parece mucho, que parece complicado, que parece difícil de lograr, como no depende de nosotros, sino del Espíritu, si hay docilidad, podemos ir obteniendo esos frutos. Y básicamente, después de ver qué es lo que aparece allí, de la contemplación, viene esto que San Ignacio llama el reflectir, es decir, cómo esa imagen, cómo esa escena, cómo ese diálogo, eso que ahí estoy contemplando, me vuelve hacia mí y me dice algo concreto. ¿Qué me propone? ¿Qué sentimientos y qué sensaciones corporales se generan a partir de esa vuelta de lo que estoy contemplando? Porque ahí, en esos sentimientos y en esas sensaciones, el Señor está poniendo como un reflectorcito que me está alumbrando hacia algo que me está queriendo decir. A mí, solamente a mí. No la puedo trasladar al vecino, ni el vecino me puede decir, che, mira, yo contemplé esto, fíjate qué bárbaro. No, son relaciones personalísimas con el Señor. En definitiva, no vamos a entrar en el tema del examen. La repetición, que ya se las mencioné al principio, es volver sobre una de esas mociones, esto de ese movimiento que se me produjo en mi interior, porque ahí el Señor me está diciendo, por acá hay algo, entra más en profundidad, a ver qué vas a encontrar. Y el Señor amorosamente me va conduciendo a ir descubriendo de a poquito aquello que me quiere mostrar para sanar, aquello que me quiere mostrar para invitarme, aquello que me quiere invitar para comprometerme, pero siempre con mucha paciencia, mucho tino. Es decir, imaginémonos que no podemos enseñarle a hacer derivadas e integrales del análisis matemático a un chico que está aprendiendo a sumar y restar. El Señor nos conduce así, de esa manera. Y se propone la repetición porque si me ha ido bien, el Señor me está queriendo regalar algo bonito que le llama consolación, que ya lo vamos a ver en algún momento. Y si he tenido alguna dificultad es porque ahí hay algo que quizás yo pueda ir como entendiendo, ir enfocando desde una perspectiva más esperanzadora, más con la certeza del amor del Señor que está al lado mío. Otro modo de rezar, y probablemente si ustedes siguen indagando pueden inventar otros tantos más, tiene que ver con esto de rezar con los sentidos, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué me dice la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto? Y fíjense que inclusive está puesto de un modo no caprichoso, sino de un modo muy, muy natural. Cuando nosotros nos aproximamos a algo, lo primero que hacemos es verlo a lo lejos, allá medio como desdibujado. Y nos vamos acercando al Señor y empezamos a escuchar.
empezamos a captar con el oído y empezamos a internalizar lo que se nos está diciendo. El olfato ya es más cercano, ya tengo que tenerlo un poco más cerca de mi nariz para poder. El gusto y el tacto ya son directamente de proximidad cero. Es decir, me lo llevo a la boca para que con mis papilas gustativas lo que hay, o lo tengo que tocar. De a poquito, un proceso muy tranquilo, muy sencillo, y por sobre todas las cosas tiene que ser muy cansado. Siempre estamos, les voy a pasar rápido para no detenerme en la tecnicismo demasiado concreto, que ya lo van a tener después cuando compartamos esto. En definitiva, lo que se propone una intención de hacerlo con mucha tranquilidad, con mucha paz, mirar el propio proceso, la propia andadura sin compararse con nadie. No hay pasé de grado, no estoy más adelantado que otro. Estoy donde el Señor salió a mi encuentro y yo dije, acá estoy. Es como el profeta que se esconde en la cueva porque lo quieren matar, y el Señor le dice que va a pasar por allí. Y hay una gran tempestad afuera y el profeta no sale. Y hay un terremoto enorme y grandes cataclismos y tampoco sale. Y empieza a soplar una brisa muy suavecita y el profeta, creo que es Isaías, sale y dice, acá estoy, Señor. En lo sencillo, en lo suave, en aquello que no se va por las ramas, pero tampoco aprieta el paso. El tiempo de cada uno, esto de gustar. San Ignacio, cuando dice, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino gustar internamente de las cosas de Dios, está queriendo decir, en lenguaje actual, no tanto estudiar, no tanto atiborrarse de información material, folletía, sino gustar, saborear de esa pere de la sabiduría. Rico que está. A lo mejor a las personas que hacen la comida en su casa, se pasaron 3 horas cocinando con mucho cariño y esmero, pensando lo mucho que van a disfrutar los comensales, y de repente viene un fulano, se siente y chapa 2 cucharadones y se manda toda la comida en la boca y dice, flaco, pero no te gustó. ¿Qué estás haciendo? Engullendo en lugar de bocado, tranquilo, dejar que en la boca se expresen, como dicen los chefs, se expresen los sabores. Bueno, solo tenemos que dejar los sabores, el espíritu se vayan expresando en nuestro corazón un poquito. Simplemente así, suavecito. El Señor no aprieta el paso. Y González Vuelta, un jesuita que escribe muy bonitas poesías, decía que no se puede hacer crecer la planta tirándola del ápice, ¿no? Es decir, nadie puede hacer que crezca rápido algo tironeando el extremo. Y en Mendoza no podemos hacer que los melones maduren simplemente apretándola para ver si está. A veces pasa que lo sentimos blando, pero puede tanto apretarlo y cuando lo abrimos está verde. Tiempo al tiempo, dejar que el proceso vaya, y anímense a esto, que es una aventura maravillosa.